Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para cada uno de ustedes. Que sea un día bendecido en su gracia y que todo lo que hagamos pueda ser prosperado en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando nosotros eh, estamos considerando la, la paz de Jesús, la paz que Él prometió, de qué manera se manifiesta esa paz en nuestras vidas. El Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y nosotros entonces consideramos de qué manera puede manifestarse en nuestras vidas eh, esa paz que Jesús prometió, que Jesús dijo que tendríamos, aún a pesar de los momentos de aflicción, puede haber paz en nuestros corazones. También el apóstol Pablo habló acerca de esto mencionándolo en Filipenses 4:7, diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo habla de que la paz de Dios es la que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Pero a diario nosotros somos asaltados por pensamientos que nos hacen sobresaltarnos, que nos hacen algunas veces sentir temor, otras veces tener dudas, otras veces considerar ciertas cosas como buenas cuando en realidad no lo son, o considerarlas malas cuando en realidad tampoco lo son. Porque nuestros pensamientos van y vienen, nuestra mente es tan rápida y procesa las cosas de manera tan rápida, y no nos detenemos nosotros a examinar cada cosa de las que pensamos o que tenemos guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, ¿cómo es que la paz de Dios va a guardar nuestros pensamientos? ¿De qué manera nosotros seremos guardados en nuestros pensamientos por la paz de Cristo? ¿Cuál es, cuál es el elemento, cuál es la forma que debemos tener para que nuestros pensamientos sean guardados en paz? Eh, entonces nosotros consideramos y tratamos de buscar una forma de que nuestra mente esté ocupada en los pensamientos del Señor y ocupada en cosas que sean valorables, y procurar que nuestra mente esté ocupada en las cosas que edifican. Para eso el apóstol Pablo dice en qué tenemos que pensar. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es lo que nos dice entonces el apóstol Pablo, que debemos considerar y poner en nuestra mente, en primer lugar, las cosas verdaderas. Es muy distinto hablar de la verdad que hablar de la realidad. Cuando hablamos de la verdad, hablamos de algo que es absoluto. Y por supuesto, en este punto podríamos ser rebatidos por los que postulan el relativismo, o sea,
no hay ninguna verdad absoluta, todo es relativo de acuerdo a quien lo crea y a quien lo piense. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que todas las cosas que la Escritura dice, los principios de Dios, son absolutos, son verdades absolutas que Dios plantea, que no las explica para que nosotros tengamos una total claridad de ello. Simplemente Dios dice, Dios ordena, Dios manda, Dios actúa porque Él es soberano. Y los que creemos en Él tenemos que vivir bajo esa verdad absoluta. Entonces, la verdad tiene que ver con el Señor, tiene que ver con Cristo. Entonces, cuando dice todo lo que es verdadero, tenemos que pensar en las verdades absolutas de Dios y no en el relativismo humano que nos hace creer que nosotros podemos tener razón, aun cuando estemos nosotros afectando a otras personas o a otras cosas. Podemos tener razón porque la verdad depende de mí. Pero como la verdad no depende de mí, depende de la palabra de Dios, depende de Cristo, entonces si tomamos los principios bíblicos y los ponemos en nuestra mente, estamos pensando en lo que es verdadero. Distinto a la verdad es la realidad. La realidad es algo que no podemos negar. La realidad es aquello en lo cual estamos viviendo. Las personas pueden tener distintas realidades. Una persona puede tener un buen pasar económico, una persona puede tener una buena vida en lo que se refiere a su salud, pero otras personas están viviendo problemas económicos y problemas de salud, o puede ser también algo que tenga una mezcla, una persona con un buen pasar económico pero con una salud quebrantada. Esa es la realidad, nadie puede negar la realidad existe, la realidad está, los problemas son reales, las necesidades son reales, las cosas que nos afectan son reales, pero la verdad que se aborda, se recibe, no está condicionada por la realidad, porque la verdad está sobre la realidad, porque la verdad se toma con fe, se cree a la verdad con fe. Entonces, la fe no niega la realidad, pero está sobre la realidad. Por lo tanto, el Señor nos dice que para que nuestros pensamientos estén en paz, para que nuestros corazones estén en paz, es necesario que cada uno de nosotros pensemos en lo que es verdadero. Y lo que es verdadero está en su palabra, la verdad absoluta de Dios. Es probable que alguien no crea en Dios y no crea en la palabra. Ese no es problema de Dios, es problema de la persona. Pero los que creemos en la palabra y los que creemos en Jesucristo, los que hemos rendido su vida a Él, creemos que su verdad es absoluta. Y si Él dice que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, es porque así será. Y aún en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de muchas otras realidades, el Señor guardará nuestros pensamientos a través de su paz. Debemos seguir lo que es honesto, y otra vez la honestidad aquí no es relativa. La honestidad no es la manera de pensar de Robin Hood, que le robo a los ricos para darle a los pobres. La honestidad tiene que ver con hacer las cosas a la manera que Cristo las enseñó. Hacer todo lo que es justo, buscar la justicia del reino de Dios es lo que debemos hacer para tener nuestros pensamientos y nuestros corazones en paz. Pensar en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en las cosas que tienen virtud, en las cosas que son dignas de alabanza. En esas cosas debemos ocupar nuestros pensamientos, para que entonces de esta manera Dios pueda guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en su paz. La gracia del Señor nos ayude cada día a que podamos nosotros entonces tomar la verdad de Dios, aplicarla a nuestro corazón, vivir por esa verdad, trabajar cada día por esa verdad,
compartir la verdad, dar testimonio de la verdad y afirmar nuestro entendimiento con la verdad que es Cristo Jesús. Que la gracia del Señor inunde nuestros corazones y nuestros pensamientos para que estos sean guardados en paz. En el nombre de Jesús. Amén.